Bueno, entonces continuamos con nuestro análisis de lo que nos puede decir la luz, por ejemplo, de un objeto. Y algo que es muy importante, que se usa muchísimo, pero no se imaginan para la cantidad de cosas que se usa en astronomía, el análisis a través del efecto Doppler, que seguramente ustedes ya lo conocen de cultura general tal vez. Eh, y es que cuando un objeto está emitiendo pulsos, o esencialmente cuando tenemos una fuente de pulsos, que puede ser, por ejemplo, luz, o puede ser también sonido, o puede ser un pulso cualquiera, si ese objeto se acerca al observador o si se aleja del observador, la frecuencia a la cual se emiten los pulsos, o sea, qué tan seguidos se escuchan, cambia dependiendo de si la fuente se acerca o se aleja del observador. Entonces vamos a ir a ver eso qué significa. Entonces, si por ejemplo un objeto se está alejando, o sea, está emitiendo unos pulsos que desde su punto de vista suenan de cierta manera, si se está alejando, entonces ¿qué pasa? Los pulsos lo que van a hacer es ensancharse. Como se dan cuenta, la zona roja, ahí en este dibujito, vemos que se ensancha y esa zona roja significa que es la distancia entre las diferentes crestas de la ola. ¿Sí? Recordando, o sea, si recordamos que la distancia entre las crestas de la ola es la longitud de onda, entonces pues lo que estamos diciendo es que cuando un objeto se está alejando y emite luz, entonces la longitud de onda de ese color se va a cambiar y va a ser más grande, más larga, porque se está ensanchando la distancia entre los diferentes pulsos. Entonces, por eso vemos aquí a la derecha que si esta es la frecuencia, por así decirlo, nativa, natural o a la que emite el objeto, entonces, perdón, la longitud de onda a la que emite el objeto, entonces, al alejarse, la longitud de onda se va a correr hacia la derecha, o sea, se va a volver más roja. ¿Sí? De nuevo, si una longitud de onda es larga, entonces es roja. ¿Ok? Entonces, cuando un objeto se aleja, la luz se va a ver más roja que si estuviera quieto. Entonces, si yo veo dos objetos idénticos y uno está quieto y el otro se está alejando, entonces la luz del objeto que se está alejando es más roja. Y entonces yo puedo deducir, por ejemplo, la velocidad con la cual se está alejando, simplemente viendo cómo se corre el espectro, porque en última si esto ocurre con luz que está emitiendo el objeto, entonces cada color se va a correr exactamente la cantidad correspondiente a ese corrimiento al rojo. Y lo contrario ocurre cuando la fuente se acerca al observador. Cuando la fuente se acerca al observador, entonces la distancia entre los pulsos se comprime, en vez de extenderse, se comprime. ¿Sí? Porque esencialmente el objeto se está moviendo en la misma dirección en la cual se están propagando los pulsos. Entonces el observador lo que va a ver es que esas ondas van a ser más cortas que lo que se vería si el objeto estuviera quieto. Si las ondas son más cortas, ¿sí? Si la distancia entre pulso y pulso es menos, entonces significa que la longitud de onda también va a disminuir. Y una longitud de onda más corta corresponde, en el caso de la luz, a luz más azul. Entonces por eso esto se llama corrimiento al azul. Entonces cuando se aleja es corrimiento hacia el rojo, cuando se acerca es corrimiento hacia el azul. ¿Listo? Por si acaso, cuando miren esto otra vez, si lo quieren mirar otra vez, esto se refiere este es el punto de vista del observador en la Tierra para un objeto que está girando hacia o se está moviendo, por ejemplo, dando un giro hacia el observador, o sea, si se está acercando a nosotros o si se está alejando de nosotros, ¿correcto? Entonces, claramente, si nosotros pensáramos en cuando se da la vuelta completa, entonces, si un objeto está girando, entonces a veces voy a ver la luz más azul y a veces más roja, ¿correcto? Si está girando. Entonces, por ejemplo, ahí es roja, roja, y en el siguiente paso, cuando se está devolviendo hacia mí, es azul. Entonces pasa de ser roja a azul. ¿Listo? Entonces eso lo utilizaron, se utilizó a principios del siglo XX para tomar espectros de los planetas y analizarlos. Entonces aquí esta imagen nos muestra un espectro de 1964, ya bastante más avanzado que los primeros que se tomaron, que la verdad no encontré de muy buena calidad, pero pues esencialmente medían esto. Y es lo siguiente. Entonces, si tomamos aquí en esta dirección, este eje es longitud de onda. Lo voy a escribir aquí para que no se nos olvide. A ver, esta longitud de onda, ¿qué se me hizo? Ya. Es que no tengo conectado la tabla. Que no se nos olvide que cuando está escrita esa palabra wavelength corresponde a longitud de onda
lambda. ¿Sí? Y entonces se toma el espectro de diferentes, o sea, se escoge este pedacito, por ejemplo, este pedacito, y el telescopio se apunta solo a este pedacito y se hace pasar la luz de este pedazo de Saturno, por ejemplo, a través de un prisma, y esto es lo que sale. O sea, este es el espectro que sale. Pues no está a color, pero pues esencialmente es la luz que que se descompone, ¿sí? En diferentes colores. ¿Correcto? Cada longitud de onda, cada una de estas longitudes de onda es un color. Entonces voy a hacer lo mismo con todos los pedacitos y cada uno de estos pedacitos va a corresponder a toda esta franja. Entonces, por ejemplo, si yo cojo solo esta franja de acá, solo esta franja, estoy viendo este pedazo del espectro. ¿Listo? Y de aquí hacia allá, todo ese espectro. Entonces, ¿qué ocurre? Primero me voy a dar cuenta que yo voy a mirar, por ejemplo, una de estas líneas de absorción y me doy cuenta que estas líneas de absorción están descuadradas una respecto a la otra. O sea, para este anillo esta línea de absorción está aquí y para este anillo esta línea de absorción está acá. Y eso no es porque haya quedado mal recortado el espectro, por ejemplo, no, pues de pronto un efecto aquí que quedó torcido, no. Ese efecto a lo que corresponde es a que esta línea de acá de absorción que vemos está corrida más hacia el rojo que esta está corrida más hacia el azul, de nuevo porque esta es una onda más corta, estas son ondas cortas y hacia allá son hacia la izquierda cortas y hacia la derecha largas. Entonces, esta misma línea está aquí hacia el rojo y esta línea aquí está corrida hacia el azul. Entonces, si está al rojo, significa que se está alejando. Y si se está corriendo hacia el azul, es porque se está acercando. Entonces, claro, la luz que vemos de este pedacito, que es el anillo, o sea, de todo este pedazo es el anillo, entonces resulta que vemos que se nos acerca. Y aquí, este pedacito, o sea, el otro extremo del anillo, pues se aleja. ¿Listo? Y pues aquí en el centro pues también podemos darnos cuenta que de hecho no, por ejemplo, esta línea está diagonal. ¿Sí? O sea, en el planeta, en la luz que viene del planeta, la línea se ve diagonal. Eso significa que si este pedacito está corrido más hacia el rojo que este, significa que el planeta también está girando en esa dirección. ¿Sí? O sea, el planeta se está moviendo de esta manera. ¿Sí? La parte de arriba se aleja, la parte de abajo se acerca. Entonces se pudo medir a principios del siglo XX con una precisión mucho mejor y además de manera espectroscópica, no solo de manera visual, se pudo medir las medidas de rotación de los planetas jovianos y por primera vez la de Urano, que no se había logrado hasta ese momento, pues porque su superficie era es bastante suave, digamos, visualmente. O sea, no tiene como no sé, bloques de tormenta que sean fáciles de ver. Y pues efectivamente esa medida de rotación de los planetas coincidió con lo que se sabía visualmente, una rotación de alrededor de 10 horas para los planetas gigantes. ¿Listo? Esto es un resumen de lo que estábamos diciendo. Cuando una parte de la luz se ve más corrida hacia el azul, otra más corrida hacia el rojo, significa que esta parte de abajo se aleja y esta parte de arriba se aleja. ¿Listo? Esencialmente el espectro se corre. Si el objeto se está alejando de nosotros, el objeto se corre hacia el azul, todo el espectro se corre. Y se está acercando hacia nosotros, entonces todo el espectro que se corre hacia el rojo. ¿Listo? Entonces, bueno, después de eso, pues llegó el boom de tomar de espectros a los planetas y entonces científicos como Adams y Dunham en 1933 lograron demostrar, ahora sí, procesando bien los datos, digamos ya con placas fotográficas, definitivamente encontraron que no había ni oxígeno ni agua en la atmósfera de Marte. O sea, se rechazó esa hipótesis que había planteado Huygens, que ya se sabía que era falsa más adelante, pues porque eso es lo que se estaba observando era simplemente el agua y el oxígeno de la atmósfera terrestre. Lo que sí encontró, por ejemplo, Kuiper, el famoso del cinturón de Kuiper
el holandés, encontró mucho dióxido de carbono en la atmósfera marciana y buscó señales de vida ya en en los años 60 del siglo pasado. Buscó señales de vida, por ejemplo, absorción infrarroja causada por clorofila, y no encontró. Entonces ahí se cayeron todas estas ideas de que podía haber vida en Marte y todo eso, digamos, eso se fue cayendo poquito a poquito. A principios de la primera mitad del siglo XX se comenzó a caer, y ya en los 60 ya todo el mundo sabía que Marte era un desierto inhabitable. Algo más que se encontró por medio del estudio de los aspectos de planetas fue encontrar metano y amoníaco en los planetas jovianos, ¿sí? Lo cual era increíble porque por primera vez se encontraban estos compuestos orgánicos complejos, o sea, ya no solo átomos raros, por ejemplo, no sé, sodio en el Sol, sino ya también moléculas. Y después Russell lo confirmó teóricamente desde la química, o sea, él pudo explicar por qué es que se podía dar esta metano y amoníaco desde la química, o sea, bajo qué condiciones se podían formar estos elementos de manera química. Y esto también ayudó a deducir cómo eran por dentro los planetas gaseosos. Esto es un ejemplo de un espectro también de los años 60 del planeta Júpiter con muchas líneas de amoníaco. ¿Listo? Entonces ahí ya con eso podemos enterrar finalmente la sentencia de Comte que decía que no podíamos saber ni composición, ni temperatura, ni nada de eso. No, sí, gracias al análisis de la luz, específicamente del espectro, pero también conociendo un poco termodinámica, entonces pudimos encontrar todo esto que Comte decía que era imposible. Bueno, entonces a lo que llamamos el espectro electromagnético es esencialmente todas las familias de luz a las que viene, digamos, todos los sabores de luz, o mejor colores de luz, con la que nosotros encontramos fotones. Recuerden que cada fotón entonces va a tener una energía diferente dependiendo de su longitud de onda. Entonces si tengo ondas muy largas, vamos a tener esencialmente luz de baja energía, a pesar de que nosotros normalmente no pensemos en luz como ondas de longitudes de onda largas, por ejemplo las ondas de radio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay ondas de radio, una gran cantidad de ondas de radio en cerca de los megahertz y parte de los gigahertz que penetran muy bien la atmósfera terrestre. Es decir, si nosotros apuntamos un telescopio que puede detectar ondas de radio, entonces va a poder detectar lo que llegue digamos, ondas de radio que sean emitidas desde cuerpos en el cielo. Eso no ocurre con, por ejemplo, las microondas, no ocurre con la radiación infrarroja. Una parte de la radiación infrarroja puede pasar por la atmósfera, y la luz visible, esa sí puede pasar perfectamente a través de la atmósfera. Y de hecho nuestros ojos pueden ver los colores de la luz visible, pues porque se han adaptado a que esa es la radiación que se puede ver estando en la atmósfera, y adicionalmente la mayoría de luz que viene del Sol está en ese rango de longitudes de onda. Entonces es una adaptación evolutiva que nosotros tenemos gracias a vivir en la superficie. Hay animales, hay animales, perdón, que pueden observar en otras longitudes de onda que tal vez no penetran tan bien a través de ¿qué? De la atmósfera terrestre, pero que por ejemplo es generada en procesos naturales. Por ejemplo, hay serpientes que pueden detectar luz infrarroja, y eso lo hacen es pues para detectar pues animalitos digamos, de sangre caliente que puede cazar. Bueno, y más adelante de la luz visible en longitudes de onda más cortas, ¿sí? Frecuencias más grandes, o sea, energías más grandes, tenemos la luz ultravioleta, tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma, que son luz de más y más energía. O sea, la luz ultravioleta tiene alta energía, los rayos X aún más, y los rayos gamma aún más. Pero todo esto que hemos mencionado, desde ondas de radio hasta rayos gamma, es luz. O sea, son fotones, los mismos fotones de siempre, ¿sí? Sin masa, con una longitud de onda asociada, propagándose a la misma velocidad. La única diferencia es la energía con la que van. ¿Listo? Entonces, como van a diferentes energías, entonces van a tener
colores, entre comillas, diferentes. A mí me gusta pensar en términos de colores para todo este espectro electromagnético, pero hay gente que prefiere no pensar en eso, o sea, como por ejemplo decir que, que las ondas de radio pueden tener colores. Pues, si uno solo piensa que los colores son los que puedo detectar con mis ojos, pues eso no tiene ningún sentido. A mí personalmente me parece llamativo porque, pues, digamos, pienso que se puede traducir ese concepto de colores como pedazos de banda de longitud de onda, se puede traducir también a otras longitudes de onda que no sean visibles por el ojo humano. ¿Listo? Aquí hay algo importante que, digamos, no sé si se alcanza a ver, no sé si lo vieron ahí como por los laditos, y es que toda esta luz de alta frecuencia, o la mayoría de luz de alta frecuencia, o sea, de alta energía, no penetra la atmósfera terrestre. O sea, la atmósfera terrestre actúa como un escudo contra esa radiación de muy alta energía que viene de todos lados. O sea, de donde venga nos protege. Del sol viene, de otros lados viene. Algo que es importante mencionar para que ustedes sepan también por cultura general es que resulta que no todos los tipos de radiación interactúan con la materia de la misma manera. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de radiación que es la radiación de alta energía que llamamos radiación ionizante, que es ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Decimos que es ionizante porque tiene suficiente energía para desbaratar, para sacarle primero electrones a un átomo, pero, o sea, que es lo que se hace cuando se ioniza un átomo, se le quita un electrón, o sea que el átomo queda más positivo, o sea, se ioniza. Pero también, si tengo suficiente energía, puedo hasta desbaratar los enlaces entre átomos, o sea, puedo desbaratar una molécula, ¿correcto? Por debajo, en longitud de onda, por debajo, perdón, en energía, luz que tenga energía menos que ultravioleta, o sea, luz visible, infrarroja, microondas, radio de muy baja frecuencia, nada de eso puede ionizar. O sea, no tiene suficiente energía para desbaratar los enlaces, por ejemplo, químicos que hay entre moléculas, ni para arrancar electrones. Eso no lo puede hacer la radiación no ionizante. Entonces, ¿qué pasa con la radiación ionizante? Por lo menos, ¿qué efectos tiene sobre la vida, sobre los seres humanos? El asunto es que la radiación ionizante, como les dije, puede desbaratar enlaces químicos, puede desbaratar moléculas. Y cuando la radiación ionizante entonces golpea un tejido vivo, entonces puede llegar a dañar las células de ese tejido vivo, inclusive puede llegar a dañar el ADN del tejido vivo. Y eso es lo grave, ¿sí? Porque si se daña el ADN, pues no es que simplemente la célula se tostó, sino que simplemente un pedacito de ADN que antes estaba bien, ahora está un poquito diferente porque le cayó, por ejemplo, un fotón ultravioleta. Y entonces, ¿qué ocurre? Como el ADN se dañó, entonces hay cierta probabilidad de que cuando esa célula se vaya a reproducir, se reproduzca digamos, de manera errónea. Y ahí es donde empieza, pues, el cáncer, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la luz ultravioleta por lo general es muy dañosa y se habla de que puede producir cáncer de piel. ¿Por qué de piel? Porque no penetra más que la piel. Pero los rayos X sí penetran mucho más. De hecho, ya sabemos que pasan derecho, ¿no? Pues por eso tenemos las imágenes de rayos X. Y entonces penetran tanto que lo que pueden hacer es desbaratar el ADN que tenemos adentro, ¿no? Entonces por eso se tienen que usar protecciones de plomo, protección radiológica. Y los rayos gamma peor, pero pues los rayos gamma se utilizan en tecnología, digamos, muy poco, únicamente para hacer radioterapia, precisamente para atacar tipos de cáncer que son muy agresivos y que están muy focalizados. Entonces cuando uno le dice, no, es que al microondas le cayó radiación y el microondas le va a dar cáncer, eso no va a pasar. El microondas no tiene suficiente energía, perdón, los fotones de microondas no tienen suficiente energía para dañar directamente el ADN a través de ionización, que eso es lo que genera los problemas de cáncer. Ahora, no metan la mano al microondas porque el microondas lo que sí puede hacer es calentar, ¿no? Y entonces, claro, si uno se quema la mano, pues se quema, o sea, nada que hacer, sí se puede quemar la mano, pero eso no significa que haya un daño directo del ADN, ¿correcto? Entonces, ni las ondas de radio, ni el Wi-Fi, ni el celular, ni el 5G, nada de eso hace daño. Por lo menos, nada de eso hace daño que esté directamente correlacionado con el cáncer, ¿correcto? Entonces, eso es cultura
cultura general y simple, digamos, eso es, digamos, lo que está detrás de esto es el conocimiento de cómo funcionan los enlaces químicos y cómo interactúa la luz con la materia, cómo interactúan los fotones con la materia. Bueno, entonces ahora sí pasemos a lo invisible. El infrarrojo es este rango que les estoy mencionando acá. Se habla de infrarrojo cercano, si está pues cerca al rojo, y si está más lejos, casi a milímetros, entonces se va a llamar infrarrojo cercano. Aunque esta frontera superior no está muy bien definida, ya más adelante miraremos por qué. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo con la ley del desplazamiento de Wien, de lo que nos vamos a dar cuenta es que, por ejemplo, un ser humano, digamos, si una estrella a 5000 Kelvin, a 5800 grados Kelvin, brilla con luz verde aproximadamente, o sea, en la mitad del espectro visible, una persona que tiene una temperatura de 38 grados centígrados brilla principalmente en luz infrarroja. ¿Sí? Entonces nosotros podemos construir cámaras que sean sensibles a esos fotones y entonces si lo apuntamos a una persona, así esté sumido en la oscuridad completa, vamos a poder detectar a esa persona con esa cámara porque esa persona va a estar brillando como si fuera un bombillo, pero en luz infrarroja. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, podemos asociar por ejemplo, la temperatura de lo que estemos observando con lo que estoy recibiendo como si fuera como un color. Como cada temperatura corresponde a un color y entonces puedo hacer este tipo de imágenes como de visión nocturna para ver cómo una persona se puede ver infrarroja. Si ustedes van yo creo que todavía está eso, en el Parque Explora todavía creo que hay una instalación donde uno se puede tomar una foto en infrarrojo. Bueno, en la vida real, pues ¿cómo se usa? Bueno, se usa como les dije en visión nocturna para poder tener detección, para tener un aparato que coja luz infrarroja y nos la transmita a nuestros ojos como luz visible. Existen esos aparatos. También, por ejemplo, los controles remotos de los televisores y en general los controles remotos tienen un bombillito aquí que es un LED por lo general y ese LED brilla en infrarrojo. ¿Sí? Si ustedes de hecho, por ejemplo, ponen la cámara de su celular, la cámara de su celular también es sensible al infrarrojo. Y entonces, muchas veces, no, o sea, estoy 99% seguro que funciona. Ustedes ponen la cámara del celular y ponen pichan el botón del control remoto y se va a ver en el celular. A simple vista no se ve, pero en el celular sí, que es luz infrarroja. Y también para leer CDs y DVDs, muchas veces estos láseres que son proyectados hacia la superficie del disco para poder encontrar la información que hay en el disco, es infrarroja también. Si ustedes ven los lasercitos que están dentro, si ustedes desbaratan, por ejemplo, un drive de DVD o de CD, pues van a encontrar esos pequeños láser infrarrojos. Bueno, entonces, esencialmente, como les acabo de mencionar, la luz infrarroja nos va a dar información sobre el universo desde el punto de vista térmico. Gracias a nosotros poder detectar luz en el infrarrojo, vamos a poder pasar, por ejemplo, de una imagen como la anterior a una imagen mucho más llena de detalle. ¿Por qué? Porque resulta que si el gas, por ejemplo, en la galaxia no me deja ver la luz visible, el gas no va a ser tan, digamos, no va a bloquear tan eficientemente la luz infrarroja. Entonces, si yo apunto un telescopio y lo conecto a un sensor que vea luz infrarroja, entonces voy a ver a través de todo ese gas y polvo. ¿Sí? O sea, todo ese gas y polvo va a ser más transparente a la luz infrarroja que lo que es a la luz visible. ¿Listo? Y con más detalle aún se puede lograr si vamos a infrarrojo cada vez más lejano. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que se conoce como un glóbulo de Bock, que es una nube de gas y polvo que a luz visible no me deja ver a través de ella, pero si yo me voy al infrarrojo lejano, entonces por ejemplo esta es una imagen donde está en infrarrojo cercano y en infrarrojo cercano no se ve nada detrás, pero en infrarrojo lejano, que es K, es más allá del filtro I que les mostré hace rato, de la familia de filtros fotométricos, entonces sí voy a poder ver a través de esa nube.
¿Listo? Y voy a ver las estrellas que hay detrás. Bueno, el primer telescopio espacial que observa el universo desde ese punto de vista térmico fue el IRAS, el Infrared Astronomical Satellite, que hizo las primeras observaciones de sistemas planetarios en formación. ¿Por qué sistemas planetarios en formación? Porque cuando una estrella es joven y está formando todavía planetas, está todavía rodeada de gas y polvo, de desechos de su formación. Entonces, la luz que ilumina con la que la estrella ilumina el material que la rodea es reprocesada, ¿sí? Porque se calienta el material que está al lado y se reemite en forma de luz infrarroja. Entonces toca enviar estos telescopios al espacio, porque si cogemos uno de esos telescopios y lo apuntamos desde aquí, desde la Tierra, lo único que va a ver es la temperatura del ambiente. Entonces no va a poder encontrar nada, porque el ambiente pues, es lo suficientemente brillante en luz infrarroja como para no dejar ver nada más. Entonces por eso muchas de estas misiones son ¿en qué? En el espacio, misiones infrarrojas. Este es otro ejemplo de líneas ya no de absorción, sino de emisión, o sea, de gas que está caliente y que afortunadamente nos permite ver una gran cantidad de compuestos químicos que hay ahí en la nebulosa de Orión, en una zona que es de formación estelar. Y entonces estas son líneas, pero en el infrarrojo, observado por el satélite, el telescopio espacial Herschel, que ya no está funcionando. Bueno, vamos a lo invisible y es seguimos en lo invisible, que sería ondas de radio, o sea, estamos hablando baja energía, aún más baja que infrarrojo. El borde entre el radio y el infrarrojo es difícil de plantear de manera dura, porque hay ondas que tienen menos de 1 milímetro de longitud de onda y se pueden observar con las mismas técnicas que se usan en radioastronomía. Entonces estas serían las ondas de radio. ¿Cómo funcionan las ondas de radio? Pues en la práctica los utilizamos mucho para transmisiones, para convertir ondas electromagnéticas a sonido y también para convertir sonido a ondas electromagnéticas. Y en general información a ondas electromagnéticas a estas longitudes de onda. ¿Por qué se usa tanto el radio? Porque la atmósfera y el aire es aproximadamente transparente a esos fotones. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a transmitir señales de radio, ellos viajan a través de la atmósfera sin ningún problema. Pero en vez de lentes vamos a usar antenas. ¿Por qué antenas? Pues porque la longitud de onda es tan larga en las ondas de radio que una onda de radio puede acoplar con un electrón en una antena. O sea, en una de estas antenitas podemos imaginar un electroncito por acá y llega una onda. Y entonces, si la onda tiene una longitud de onda lo suficientemente larga, entonces va a coger el electrón y lo va a subir de arriba a abajo. Si lo va a hacer conducir, porque es un campo, o sea, la luz es un campo electromagnético, entonces va a hacer subir y bajar el electrón por esa antena. Entonces, claro, se va a inducir una corriente, y de esa corriente, de la oscilación de esa corriente de los electrones, puedo inferir información. Y puedo también hacer lo contrario, mover los electrones en una antena y con ese movimiento de los electrones crear ondas de radio. Bueno, esto es lo que lo que se detecta con ondas de radio es de muchas maneras lo que se llamaría como el universo ruidoso, aunque no necesariamente es eso lo único que se observa, el ruido. Pero, por ejemplo, Jansky fue el primer radioastrónomo que detectó emisiones de radio con estas antenas, que parecen como tendederos de ropa, son cables esencialmente. Detectó emisiones de radio que venían de la galaxia, o sea, venían de afuera de la Tierra. Fue la primera persona en apuntar una antena de radio hacia arriba y ver que estaba recibiendo señales del cielo. Después Grote-Reber, quien era un ingeniero tremendo, él mismo se construyó un radiotelescopio de estos, o sea que por aquí hay una pequeña antena, una pequeña varillita que oscila seguramente, y esto es para reflejar las ondas de radio, ¿sí? En metal. Entonces, este señor, Grote-Reber, pudo detectar por primera vez emisiones de radio extragalácticas. O sea, como tenía más resolución espacial, o sea, resolución angular, entonces él podía apuntar su telescopio. No le tocaba simplemente escuchar todo el cielo al mismo tiempo, que esto es lo anterior, es simplemente tener una oreja hacia el cielo. Y esto era ya pudiéndolo apuntar con mucho más detalle, entonces él logró
encontrar emisiones de radio de afuera de lo que se veía como la galaxia a principios del siglo pasado. Más adelante, en los años 60, Penzias y Wilson descubrieron lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas, que es la principal evidencia para que digamos que existió un Big Bang. Y esto es esencialmente observar el cielo en todas direcciones y ver que nos llega la información sobre la misma temperatura en todas las direcciones. O sea, donde miremos, el universo está aproximadamente todo a la misma temperatura, que es como 2.73 grados o 2.73 Kelvin por encima del cero absoluto. ¿Sí? Después, cuando hablemos de radioastronomía, me detendré un rato más en eso. El caso es que ellos lo que estaban tratando era de recibir una señal que rebotara a través de un satélite artificial, y después recibirlo en otro lugar en la Tierra. Y ellos utilizaron esta antena llamada una antena de cuerno, ¿sí? O una horn antenna. Y entonces la idea es que ellos estaban buscando bajar el nivel de ruido lo máximo posible y no lo lograban para la transmisión, para la recepción de información transmitida. Y entonces siempre había como así una estática siempre permanente. Ellos trataron de construir una mejor antena con los paneles más planos, más perfectos, hicieron todos los cálculos. Ahí vivían palomas, entonces les tocó sacar las palomas, limpiar el popó de las palomas, mejor dicho, les tocó de todo para ver si lograban finalmente quitar ese ruido, y no lo lograron. Hasta que se dieron cuenta, bueno, ¿qué tal que ese ruido que vemos que viene de todos lados, de verdad sea literal que viene de todos lados y no viene de la antena? Y lo que vino después fue que descubrieron entonces, pues hablando con otros científicos, con otros astrofísicos, llegaron a la conclusión de que lo que estaban observando era ecos del Big Bang, de la creación del universo. Bueno, la radioastronomía tiene otra gran ventaja, que es que hay una técnica que se llama la técnica de interferometría, que permite que si yo tengo un solo telescopio, yo puedo ampliar, vuelvo a empezar. La técnica de la interferometría me permite ampliar la resolución de un solo telescopio, conectándolo con otros telescopios y sincronizando sus observaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya conocemos, y ustedes ya conocen porque ya lo hemos hablado, esta fórmula para la para la resolución angular, disculpen, para la resolución angular de un elemento óptico, por ejemplo, de un lente o de un espejo, la resolución angular máxima que yo logro es longitud de onda sobre distancia. ¿Sí? Entonces, claro, me tocaría a mí tener un plato mucho más grande para poder lograr una resolución mejor. O sea, un ángulo más pequeño, con más finito el ángulo para ver más detalle. Pero con la radioastronomía, yo puedo engañar a la naturaleza sincronizando estos, por ejemplo, dos telescopios, y casi que lo que tendríamos es un telescopio con un ancho, con un tamaño, un diámetro igual al de la separación máxima entre dos antenas. ¿Sí? Es un pequeño truquillo con el cual se logra un nivel de resolución que no se puede lograr con ningún telescopio óptico. ¿Sí? De esto hablaremos más adelante en nuestro capítulo sobre radioastronomía. Bueno, aquí hay un top 10 de descubrimientos astronómicos que debemos al siglo pasado. Varios de ellos, de hecho 5, no solo estos 4 que están resaltados aquí, son gracias a la radioastronomía. De hecho, tenemos el descubrimiento de la expansión del universo de Hubble, de eso hablaremos en nuestro capítulo de cosmología. La emisión de radios del centro de la Vía Láctea de Jansky, lo acabamos de mencionar. La observación de cuásares, que son galaxias activas y muy lejanas, también digamos muy del universo primario, fue también gracias a la radioastronomía en 1962, de eso hablaremos más adelante. Cuando hablemos de galaxias, tenemos la nucleosíntesis del Big Bang, la detección de helio cósmico, que fue una detección muy importante sobre la composición del universo, y sobre si el helio si todo el helio había sido formado en estrellas o parte del helio había sido formado primordialmente durante el Big Bang. Eso no fue un descubrimiento de radioastronomía. Por otro lado, la radiación de fondo de microondas, ya la mencionamos, evidencia del Big Bang, esa vino por radioastronomía. El descubrimiento de púlsares, que mencionamos la clase pasada, que
implica el descubrimiento del final del ciclo de vida de las estrellas, que son las estrellas de muchas estrellas, que son las estrellas de neutrones, también fueron descubiertos gracias a ondas de radio. También tenemos ya por ejemplo, el siguiente ítem, que es la detección de materia oscura por Vera Rubin en 1975. No es de radioastronomía. Descubrimiento, ay no, con razón me enredé, es que me confundí entre, no David, perdón, estaba hablando del 6 de púlsares. Entonces lo que quería decir es que los púlsares los descubrió Jocelyn Bell Burnell junto con Hewish, pero a Jocelyn Bell Burnell le cortaron la cara respecto al descubrimiento. Ella fue la que hizo el descubrimiento, pero no se le dio el crédito adecuado. Y Vera Rubin, bueno, también una astrónoma muy famosa, descubrió materia oscura, pero pues de nuevo no tiene que ver con radioastronomía. También planetas alrededor de análogos solares fueron descubiertos en el 95, de eso hablaremos en nuestro capítulo de exoplanetas. Pero aquí a veces pongo también que la radioastronomía produjo el primer resultado de estos, porque que fue como en el 89, 90, 91, no me acuerdo, lo miraremos también cuando miremos el capítulo de exoplanetas, y es los primeros planetas extrasolares se descubrieron gracias a radioastronomía alrededor de púlsares, ¿sí? No alrededor de análogos solares. Entonces es un descubrimiento que yo le achaco a la radioastronomía también. O sea, la mitad de grandes descubrimientos astronómicos del siglo pasado de radioastronomía. Bueno, también el origen de los brotes de rayos gamma digamos, con un origen cosmológico, que son esencialmente fenómenos que a veces se detectan, que es que se observa en cierta dirección y se detecta un pulso de rayos gamma, conocido como un brote de rayos gamma. Eso se le dio una explicación cosmológica. Y finalmente, para terminar este top 10 de grandes descubrimientos astronómicos del siglo pasado, está el descubrimiento de la aceleración del universo, gracias a medir las distancias más lejanas, digamos, las distancias a las partes más lejanas del universo, utilizando supernovas. Y eso también fue un premio Nobel, el número 10. ¿Listo? Entonces, de este top 10 de descubrimientos astronómicos, esto es una lista hecha por el que entonces era el director del observatorio de Sydney, si no estoy mal. La mitad vienen por radioastronomía. Bueno, entonces pasemos ya, vimos el universo de baja energía, ahora miremos el universo de altas energías. Entonces, luz ultravioleta va de 390 nanómetros a 10 nanómetros. Perdón que lo dije al revés, pero pues es porque estamos empezando desde el límite de lo que es visible, de ahí para abajo. Son en general, como sabemos, más energéticos de la luz visible y pueden penetrar las células de la piel, ¿sí? Las de longitud de onda más larga son los UVA y de más cortas son los UVB, ¿sí? Ambos tipos de luz ultravioleta que nos llega aquí a la superficie de la Tierra producen quemaduras y pueden producir cáncer de piel. Pero no son los únicos rayos ultravioleta que hay. Bueno, los rayos ultravioleta tampoco son del todo dañinos porque ayudan a generar vitamina D en el organismo, por eso es bueno solearse de vez en cuando. También se usa para esterilizar equipos médicos y tiene amplio uso forense. No sé si han visto esto de los black lights, que es algunos materiales que reaccionan con fluorescencia al ser iluminados con luz invisible. O sea, se ilumina con luz ultravioleta, ese material absorbe esa luz y la reemite en otra longitud de onda que sí es visible. Entonces se puede utilizar para detectar materiales. Huggins, de quien ya hemos hablado bastante y de quien hablaremos también en un tiempo, fue el primero en hacer en fotografiar el espectro ultravioleta del Sol y de otras estrellas. ¿Sí? Aquí está un ejemplo de esos primeros espectros ultravioleta, de los cuales hablé ahora rato, cuando mencioné yo sí hablé de eso y ya me confundí. Sí, ya había hablado de eso.
cuando se descubrió que todas las estrellas tenían más o menos, o muchas estrellas tenían composición similar al Sol. Y pues se puede ver porque la posición de todas estas líneas de observación de diferentes estrellas aquí, pues son muy parecidas. Tal vez la más rara era la 7, que era Arcturus, una gigante, roja, ya por fuera de la secuencia principal. Bueno, pasemos a los rayos X, que son entonces aún menos longitud de onda, o sea, aún más frecuencia. Entonces los rayos X, como sabemos, tienen muy alta energía, pueden penetrar piel y músculos y obviamente como pueden penetrar completamente el cuerpo humano, pueden causar cáncer. Uno de los primeros, digamos, los rayos X no penetran la atmósfera, entonces para detectar rayos X del universo toca salir de la atmósfera. Perdón, uno de los primeros experimentos que se hicieron para detectar rayos X cósmicos fue en los años 60 en investigación de cohetes, o sea, eran temas militares, pero se le pusieron detectores de rayos X y es la hora que todavía se utiliza. De hecho, lo recomiendo que busquen. Hay un amigo que se llama Camilo. Ay, ¿cómo se me fue a olvidar ahorita el nombre? No puede ser. Bueno, se los quedo viendo. Pero es un colombiano que trabaja en un proyecto en Berkeley que se llama FOXY, que es un cohete que detecta rayos X que viene del Sol. No puedo creer que se me haya olvidado. No, pues debe ser súper buen amigo mío que se me haya olvidado el apellido. No, me bloqueé. Después les digo. Además sí, porque no sé ni dónde dejé el celular. Bueno, y entonces, claro, lo que se observa cuando observa el universo en rayos X son procesos altamente energéticos. En ultravioleta también, pero más asociados como a procesos estelares. Pero como los rayos X, digamos, son tan energéticos, entonces cuando hay procesos muy energéticos en el universo, por ejemplo, cuando hay binarias de rayos X, que es cuando una estrella está absorbiendo material de su compañera y tiene tanta digamos, si es un objeto tan compacto que genera un disco de materia alrededor con el cual está, digamos, absorbiendo el material de la otra estrella, entonces las temperaturas se vuelven altísimas y se generan entonces estos fotones muy energéticos, rayos X. Bueno, rayos gamma. Los rayos gamma sí penetran de todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, los rayos X, digamos, más que plomo no penetran, pero los rayos gamma sí pueden penetrar distancias grandes, aun si tenemos buen aislamiento de plomo. Son muy peligrosos y solo se usan, como les dije, en radioterapia. Ahora, también hubo algunos proyectos en los años 60 para detectar rayos gamma que venían del espacio y se hizo la primera detección entonces con este instrumento, el OSO 3 de Estados Unidos, de rayos gamma provenientes de la galaxia y por fuera de la galaxia también. Y se han hecho ya mapas de dónde vienen estos rayos gamma y es efectivamente de lugares donde están habiendo procesos altamente energéticos cerca al centro de la Vía Láctea, pero también tenemos origen externo de muchos de estos rayos gamma. Bueno, esto es una imagen, por ejemplo, en falso color de lo que se puede lograr al observar el universo en diferentes longitudes de onda, ¿sí? En rayos X, en visible y en infrarrojo. ¿Listo? Entonces, en rayos X tenemos como lo que es blanco azulado y entonces vemos aquí una binaria de rayos X cerca del centro de la galaxia, aquí el centro exacto de la galaxia, Sagitario A, y todos los demás filamentos los puedo ver en luz visible y luz infrarroja, en este caso una unión de una imagen del telescopio espacial Hubble y del telescopio espacial Spitzer. Bueno, esta es una pregunta que les tenía para que la piensen. ¿Cuál de estas tres cosas será correcta? O si cada una es correcta. Si los rayos gamma tienen bajas frecuencias, ¿qué opinan? O si los rayos X son ondas de alta energía, ¿qué opinan? O si los rayos gamma se usan para tratar el cáncer. ¿Cuál de esas tres es correcta? O si hay más de una correcta. O si todas son correctas. O si ninguna es correcta. Bueno, les queda ahí para que lo piensen un ratico. Si no, pues devuelven el video. ¿Listo? Esto es un ejercicio bonito que muestra
que digamos es para que ustedes también lo miren más adelante y traten de identificar, de ponerle a cada una de estas, de estos objetos en esta imagen, cuál longitud de onda se asociaría. Entonces, por ejemplo, una cama, un lugar donde uno se va a broncear. Entonces, ¿qué luz le van a poner a uno para broncearse? ¿Sí? O, por ejemplo, una tienda de gafas. Las gafas de sol, ¿qué luz bloquean? ¿Sí? O, por ejemplo, estas torres de comunicaciones que tienen estos platos así gorditos. Esos, por ejemplo, transmiten es microondas. No sé si lo sabían, pero transmiten microondas. Entonces, para mirar de dónde cómo podemos asociar diferente tipo de luz a diferentes procesos aquí en la Tierra. Bueno, aquí en la Tierra quería detenerme un rato para hablar de cómo la atmósfera nos protege de muchos de estos tipos de luz. Entonces, la atmósfera actúa como un paraguas cósmico. Entonces, por ejemplo, lo que más penetra la atmósfera es luz visible y luz infrarroja. Y lo que llamamos el ultravioleta cercano, ¿sí? O sea, los rayos UVA y UVB. Pero también hay ultravioleta intermedio, lejano y extremo que no alcanzan a penetrar afortunadamente, que son los rayos ya más duros. En este contexto se utiliza la palabra duro y blando para indicar si tienen más energía los fotones o menos energía los fotones. Los rayos X, como tienen mucha más energía que los ultravioleta, penetran más, fíjense, pero afortunadamente no tanto. O sea, no penetran la estratosfera y menos la troposfera. Los únicos que penetran la troposfera y estratosfera son los visible, algo infrarrojo y ultravioleta. Fijémonos que, de todas maneras, el ultravioleta cercano algo penetra la troposfera y entre más arriba yo esté en la troposfera, pues más luz ultravioleta voy a tener. Por esa razón es que cuando ustedes van a Bogotá y no se echan protector solar, llegan rojos a la casa, ¿sí? Porque se han quemado, porque reciben más ultravioleta que la misma dosis de sol les daría aquí en Medellín o en la costa. Bueno, y bueno, aquí hay más información para que ustedes miren, por ejemplo, cómo reacciona entonces la atmósfera a toda esta radiación. Pues obviamente se calienta y entonces vamos a tener unas temperaturas que pueden ser bastante altas en la atmósfera superior, después bajan y después vuelven a subir a la temperatura agradable que tenemos a la estratosfera. Y podemos ver también cómo, dependiendo de qué tan adentro estamos en la atmósfera, tenemos diferentes proporciones entre los diferentes compuestos de la atmósfera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que el oxígeno molecular en las capas superiores de la atmósfera no es muy abundante, pero a medida que voy bajando, entonces voy a encontrar que es mucho mayor su densidad. ¿Sí? Entonces, por eso, entre más arriba yo estoy, menos oxígeno me encuentro para poder respirar. Bueno, hay mucha información que ustedes pueden detallar más adelante. Bueno, la absorción de rayos gamma, por otro lado, se da a través de impactos directos con los núcleos atómicos. Los rayos gamma son mucho menos numerosos que los demás tipos de luz, pero cuando impactan entonces se encuentran es con núcleos atómicos que generan estas lluvias de partículas, de las cuales ya mencioné cuando hablamos de telescopios hace un par de clases. ¿Listo? La absorción de rayos X, por otro lado, se da a través de átomos individuales, ¿sí? Y la mayoría de rayos X nos llegan, o muchos rayos X nos llegan del Sol. La absorción de rayos ultravioleta, recordémoslos, nos llegan ¿de qué? O más bien los absorbemos a través de moléculas, y ese es el problema, que pueden desbaratar moléculas como las de nuestra pielecita. Y también luz infrarroja y luz submilimétrica, que sería como infrarrojo muy lejano u ondas de radio muy cortas. Entonces también son absorbidas por vapor de agua eficientemente y por monóxido de carbono. Y bueno, entonces ya con esto cerramos este capítulo. Nos vemos la próxima clase. Y bueno, gracias por su atención.